entonces, recapitulando brevemente, la ecuación de Schrödinger tiene solución solamente en la tridimensional para casos sencillos, pero dentro de esos casos sencillos, uno muy particular que lo usamos con mucha frecuencia, sobre todo en este proceso de aprendizaje, es cuando se pueden separar las variables, y eso se logra cuando el potencial permite la separación de variables, es decir, puedo expresarlo de esta manera. El hamiltoniano, la parte correspondiente a la energía cinética, esto que contiene al operador cantidad de movimiento, se separa de manera natural. Entonces, esta parte permite la separación de variables, es esta la que tenemos que garantizar que nos permite separar las variables. Bien, a estas ecuaciones van a ser las ecuaciones número 4, y vamos a decir que esta es la 4A, la 4B y la 4C. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en este caso. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, significa que nosotros vamos ahora sí a escribir la ecuación de Schrödinger teniendo en cuenta esta separación de variables. Entonces, en este caso, la ecuación de Schrödinger 1 toma la siguiente forma. Y vamos a tener lo siguiente. Menos h bar al cuadrado sobre 2 veces m, segunda derivada con respecto a x, más b1 x. Esta es la parte correspondiente a x. A esto nosotros le vamos a sumar la parte correspondiente a y, y le vamos a sumar la parte correspondiente a z. Entonces, aquí, igual que hicimos hace un momento, vamos a hacer estos cambios para poder tener nuestros nuevos resultados. Entonces tenemos aquí es más y 2y z 3z. Y todo esto actúa sobre la función de onda, que es una función de R, es decir, que es una función de X, Y y Z. Y esto tiene que ser igual a la energía por la misma función de onda de X, Y, Z. Esta es nuestra expresión número 5. Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a resolver. ¿Está bien? Bien. A continuación, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ya hemos visto en nuestros cursos de física matemática cómo se resuelven estos casos de separación de variables. Ya que aquí se separan las variables, es conveniente considerar de que sí permite la separación de la variable. Por lo tanto, tomamos la solución de la siguiente forma. Psi, este psi de x, y y z va a ser igual al producto de una función que depende solo de x por una función que depende solo de y por una función que depende solo de z. Entonces, sustituyendo en 5, nosotros vamos a tener lo siguiente. 6 en 5 y dividiendo entre la función. Vamos a asumir de que ninguna es diferente de 0. ¿Está bien?
y dividiendo entre nuestra función psi. Aquí nosotros vamos a obtener lo siguiente: menos h sobre 2 veces m, 1 sobre la función x, segunda derivada, ya no es derivada parcial, sino son derivadas ordinarias. ¿Está bien? Y aquí tenemos b1 de x. Tenemos este término y de nuevo vamos a hacer lo mismo. Los otros términos son análogos. ¿Está bien? Los otros términos son análogos, así que simplemente los voy a escribir acá. Y tenemos nosotros más esto. Aquí ya no es x. Todo lo que veo x lo voy a tener que cambiar. Este tampoco es 1. Y tenemos lo siguiente. Déjenme ver algo acá. Listo. Entonces, aquí tenemos nosotros y, 2y, z, 3z, y esto es igual a la energía. Esta es nuestra expresión número 7. Entonces, obtenemos esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos nosotros a decir de que todo este paréntesis, fíjense, tengo como resultado una constante. ¿Está bien? Esto es función solo de x, función solo de y, función solo de z. Para que la suma de tres funciones de tres variables distintas nos dé una constante, siempre, significa que cada una de estas funciones tiene que ser constante por sí misma. Por lo tanto, vamos a decir que esto es una constante e sub x, esta es una constante e sub y, y esta es una constante e sub z. Entonces, nosotros lo que hemos obtenido en primer lugar, que la energía es igual a la suma de tres energías parciales, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien? Y eso nos va a llevar a nosotros a obtener tres ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto igual a esto, esto igual a esto y esto que es igual a esto. ¿Está bien? Entonces, obtenemos tres ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales son las siguientes: menos h sobre 2 veces m, segunda derivada con respecto a x, más b1 de x, todo esto que actúa sobre la función x de x nos va a dar una energía x por esta misma función x de x. Entonces, estamos obteniendo estas ecuaciones para cada uno de estos. ¿Está claro? Estas son las tres ecuaciones que nosotros tenemos que resolver ahora. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, ¿ahí el h barra s al cuadrado o no? Ah, sí, gracias, disculpe, me estoy olvidando. Hay un cuadrado ahí. En un momento lo pongo. Creo que En el anterior tampoco no lo he puesto. Sí, tienes razón. Ajá. Ya, ahorita mismo lo corrijo. Y, 2y, y. Esto también. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, creo que aquí, sí, también. En este.
Listo, este sí tiene. Ya. Después reviso si hay más. Bien, entonces estas son las ecuaciones 8, que también vamos a ponerle A, B, C. Son ecuaciones idénticas en principio, ¿está claro? Y nuestro problema va a consistir en solucionar este sistema de ecuaciones. Lógicamente, podemos llegar acá siempre y cuando pueda separar las variables y eso implique que el potencial permita la separación de variables. Esto es solo en coordenadas cartesianas. En otro sistema de coordenadas ya la separación de variables también se va a dar, pero hay que ver de qué manera se separa esto. Aquí vamos a tener la parte radial por un lado y la parte angular por otro lado, por ejemplo, si trabajamos en coordenadas esféricas. Entonces significa que el potencial también tendría que tener una parte radial y una parte angular. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Y como un primer caso particular tenemos la partícula libre, que ya la hemos visto anteriormente. En este caso nosotros tenemos, lo voy a hacer bastante sencillo, una partícula que con masa 2m, nabla al cuadrado psi de r igual a e psi de r. En este caso, si es partícula libre, no es potencial. El caso más sencillo donde puedo separar las variables es este. Entonces, aquí la solución para todo valor de la energía que es mayor, digamos, voy a poner E sub x, que es mayor o igual a 0, es, y aquí vamos a poner nuestro x de x, que es igual a un a, e a la menos i, voy a poner aquí kx, x, esto lo voy a poner con valor absoluto, jóvenes, ¿está bien? Más b menos, disculpen, aquí este es más, el otro es con menos, menos y kx de x. Esta es nuestra solución, ¿está bien? Esta es la solución correspondiente a 8a, ¿está bien? Donde este k de x no es otra cosa que 2m x sobre h al cuadrado a la u medio. ¿Por qué? Porque lo que tengo es esta ecuación que la convierto en una ecuación de un movimiento armónico simple. Entonces, de manera análoga para las otras coordenadas. Entonces, una vez que tengo ya eso para las demás coordenadas, aquí voy a colocar el resultado, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Si de x, disculpen, si de x, y, z es igual a un x de x por y de y por z de z, y esto va a ser igual, teniendo en cuenta esta forma, se lleva a una constante c por el exponente, la exponencial de i, que multiplica a k x por x más k y por y más k z por z. Es decir, como un c exponencial de i, el vector de onda k multiplicado escalarmente por el vector de onda r. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. A ver, voy a decir, este es 9,
este es 10 y este es 11. Entonces ya tenemos nuestra ecuación para la función de onda de una partícula libre. Tenemos este K, que es un vector que es Kx, Ky, Kz, que va a ser el vector de onda. Tengo el vector R, que es el vector posición. C es la constante de normalización. Aquí, jóvenes, C va a ser igual a 2pi a la menos 3 medios. ¿Qué más tenemos aquí? Ajá, tenemos lo siguiente, que la energía es igual a la suma de estas tres energías parciales, que va a ser igual a h al cuadrado sobre 2m kx al cuadrado más ky al cuadrado más kz al cuadrado, que esto no es otra cosa que el h al cuadrado k al cuadrado sobre 2 veces m igual a p al cuadrado sobre 2 veces m, porque p, está bien, el vector p es igual a h por k. Entonces, esto es lo que tenemos como un primer ejemplo para este caso tridimensional para la partícula libre. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna. ¿Está claro? Sí, está claro, profesor. Muy bien. Entonces, aquí solamente para terminar, aquí voy a ver entonces el psi, está bien, de sub k de r, es decir, con este vector de onda implica con este momento, esto va a ser igual a 2pi a la menos 3 medios e a la i k r. Entonces, esta es la función de onda que hemos hallado en este caso. Bien, entonces, esta, jóvenes, es la función de onda, la ecuación de Schrödinger tridimensional en el caso que podamos separar las variables en coordenadas cartesianas.